Bienvenidos y bienvenidas a Chepes Psycho, el canal que ofrecerá información de psicología desde la voz de distintos profesionales. En este momento, en esta ocasión, tenemos el agrado de contar con Giovanni Lau, con el que estaremos platicando algunas nociones básicas sobre neuropsicología. ¿Qué tal, Giovanni? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias por invitarme. Un gusto que nos esté acompañando en este video. Contanos un poco sobre vos, Giovanni, alguna tu trayectoria profesional. Bueno, soy psicólogo, graduado en la UNAM Managua, hice un posgrado en recursos humanos, luego estudié un máster en enseñanza, en docencia e investigación y bueno, he tenido experiencia en desarrollo de proyectos sociales y en docencia universitaria y actualmente estoy llevando un máster en neuropsicología y neurociencias clínicas. Nos agrada compartir con vos tus conocimientos y tu experiencia. Un poco entrando en cuestión, ¿cuáles podrían ser algunas concepciones o alguna definición sobre neuropsicología? Bueno, la neuropsicología es una disciplina o también un campo de estudio donde convergen diferentes ciencias, principalmente la psicología y la neurología, pero también hay otras disciplinas que están alrededor de ello. Pero básicamente es como la hija de la psicología y la neurología. La neuropsicología se ocupa de investigar o de estudiar las disfunciones cognitivas y su relación con el sistema nervioso. A nivel clínico, el neurólogo y el neuropsicólogo pueden trabajar de la mano, pero el neuropsicólogo en este caso vendría a jugar un papel de staff, como de auxiliar especialista en específicamente el campo cognitivo. Entonces, el neuropsicólogo se encarga de estudiar las funciones cognitivas y su relación con el sistema nervioso y específicamente cuando hay una anomalía de cualquier tipo, ¿sí? De cualquier tipo de anomalía del sistema nervioso central que toque o afecte las funciones cognitivas. En cambio, por ejemplo, el neurólogo, siempre para hacer la distinción, trabaja con todo el sistema nervioso en general, trabaja con el sistema nervioso central y con el sistema nervioso periférico. El neuropsicólogo se queda a nivel del sistema nervioso central, no toca lo que tiene que ver con el sistema nervioso periférico. Yo dije neurólogo, pero también el neuropsicólogo puede trabajar de la mano con el neurocirujano igual. El neuropsicólogo se encarga de hacer mapeos funcionales de la cognición del paciente a fin de reducir las probabilidades de un impairment, de una afectación colateral producto de una intervención neuroquirúrgica, por ejemplo. Un poquito de prevenir contingencia o posibles complicaciones próximas, así sería. Sí, es decir, un ejemplo, hay un número importante de pacientes con epilepsia, por ejemplo, que son principalmente de epilepsia temporal. Cuando hablo de temporal me refiero al lóbulo temporal, que son sujetos o son candidatos para someterse a una intervención quirúrgica. Pero para hacer esto es el neuropsicólogo con formación en investigación neurocientífica, porque aquí hay dos cosas muy importantes a separar. Hay neuropsicólogos que son eminentemente clínicos y hay neuropsicólogos que tienen esta formación en investigación neurocientífica, en mi caso. Entonces, esta formación te permite, por ejemplo, de ejecutar protocolos experimentales casi siempre para mapear, por ejemplo, la memoria y el lenguaje y saber cuáles son los puntos de conectividad en el sistema nervioso central. Y entonces ya con este mapa, el neurocirujano, bueno, decidirá, ¿no?, dónde tocar y dónde no tocar, pero ya sabiendo que si toca X regiones o X partes, pues puede generar una afectación colateral, un daño secundario, digamos. Importante señalar esos aspectos y que tienen que ver exactamente con lo siguiente. ¿Cuál sería el papel del psicólogo
del neuropsicólogo en, por ejemplo, sus campos de actuación o sus aplicaciones específicas? Bueno, puede ser, como repito, pueden ser dos cosas, pueden ser tres áreas, ya sea la docencia, la clínica o la investigación. Esas son como los tres campos de, vamos a decir, las tres áreas de trabajo, clínica, investigación, docencia. En el ámbito clínico se encarga de participar del diagnóstico de los pacientes con sospecha, con un síndrome neurológico, ya sea mnésico, es decir, en memoria, ya sea un síndrome de lenguaje, un síndrome motor. Entonces, el neuropsicólogo se encarga participa del proceso de diagnóstico, no lo hace solo, ¿sí? El neuropsicólogo interviene, por ejemplo, en el diagnóstico, hablando del área clínica, interviene en el diagnóstico cuando el neurólogo decide o siente la necesidad, normalmente hablando de un sistema de salud complejo, no estoy hablando de un consultorio. O sea, si el neuropsicólogo forma parte de un sistema de salud, por ejemplo, hospitalario, entonces el paciente, al último especialista que visita, al neuropsicólogo, primero visita al médico general, el médico general determina si necesita una intervención del neurólogo, entonces el neurólogo evalúa, hace todo lo que tiene que hacer, todo el examen físico y los exámenes de laboratorio que estime conveniente, y luego exámenes periféricos. Estos exámenes periféricos, o mejor dicho, o especializados, en estos exámenes especializados es donde el neuropsicólogo entra en acción. Por ejemplo, el neurólogo quiere saber a qué punto un paciente tiene afectada la memoria o hasta qué punto hay un proceso de demencia ya instaurado, o específicamente dónde está el problema del lenguaje, por ejemplo, aunque el ortofonista también entra en acción en ese sentido. El neurólogo sabe que hay una situación de lenguaje, pero necesita profundizar un poco más, entonces viene el neuropsicólogo y se encarga de hacer una evaluación un poquito más en profundidad. Muchas veces es bastante complejo diagnosticar, y por esa razón es que es necesario un grupo multidisciplinario. Hay trastornos neurológicos que no son tan evidentes. El límite entre un diagnóstico y el otro puede ser muy difuso. Entonces es por eso que se necesita este trabajo en conjunto. El otro campo de acción es la intervención, pero vuelvo y repito, esto siempre dentro de un sistema hospitalario, participar en los procesos de rehabilitación sobre todo, o de reeducación. Yo prefiero el término reeducación que rehabilitación, porque muchas veces no es cierto que el paciente va a recobrar sus habilidades como las tenía antes, sino más bien que va a aprender a vivir con su discapacidad, o va a aprender a vivir con el trastorno de una nueva manera, de una forma distinta. Entonces, en los procesos de reeducación, el neuropsicólogo se encarga de hacer de la afectación del paciente una condición menos incapacitante. Entonces, ese es otro campo de acción, o la reeducación. En el campo de la investigación, el neuropsicólogo va de la mano con las neurociencias cognitivas y puede también, por lo menos acá en la casa de estudios donde me estoy formando, hay un vínculo muy, muy estrecho con la inteligencia artificial, por ejemplo. Se trabaja a partir de modelizaciones matemáticas de funciones cognitivas. Por ejemplo, para hacer que un software, por ejemplo, sea más eficaz o más efectivo, por ejemplo, hablando de inteligencia artificial, es necesario modelizar cómo o de qué manera el cerebro, el sistema nervioso funciona. Entonces, esta parte la trabaja el neuropsicólogo o el neurocientífico cognitivista, y luego, a partir de eso, entra un equipo de ingenieros, ¿no?, que vienen a hacer modelizaciones matemáticas, que tiene que ver mucho con la psicofísica, para luego transformar todo esto a software que van a contribuir con el campo de la inteligencia artificial también. Pero para eso el neuropsicólogo necesita también una formación en neurociencia, no solamente la parte clínica, sino también en investigación. Bueno, dije también el campo de la docencia, por supuesto, donde hay investigación, hay docencia, y el neuropsicólogo pues no es la excepción. Ha hablado un poco de formación ya, como neurociencia, etcétera.
por eso quería llegar a este punto. ¿Qué tipo de formación o cuál formación necesita alguien para ser neuropsicólogo? ¿Es estrictamente necesario estudiar medicina o estrictamente necesario estudiar psicología o estudiar neurología? ¿Cuál sería la brecha entre ellos? Un camino de especialización en neuropsicología son psicólogos. Sin embargo, estos procesos de formación o de especialización, por lo menos en mi casa de estudios, está abierto también a otras profesiones. De los procesos de candidatura, de postulación, pueden participar psicólogos, médicos o ingenieros en ciencias cognitivas. Por ejemplo, en esta universidad hay una ingeniería que se llama así, Ingeniería en Ciencias Cognitivas. Entonces, un ingeniero en ciencias cognitivas puede aplicar a un máster en neuropsicología. Normalmente la neuropsicología se sirve ya sea a través de máster, a través de programas de maestría o programas de doctorado. No, que yo sepa, tengo entendido, ¿verdad? No existe una licenciatura en neuropsicología. Es realmente un campo tan especializado que necesitas una formación de pregrado primero. Entonces, ya sea la licenciatura en psicología, ya sea la medicina o una ingeniería en ciencias cognitivas. Incluso creo, no estoy seguro de esto, pero sí creo que también los que estudiaron, creo que hay una licenciatura que se llama Ciencias de la Educación con enfoque en ciencias cognitivas y creo que ellos también pueden aplicar, pero no estoy seguro de esto. De lo que sí estoy seguro es que psicólogos y médicos pueden aplicar y también ingenieros en ciencias cognitivas. Pero ojo, los ingenieros en ciencias cognitivas pueden aplicar a la especialidad de neuropsicología siempre y cuando sea aquí en Francia se dice parcours de recherche, que es la rama de investigación. En la rama clínica, porque acá tenés que hacer, cuando ya entras a la especialidad de neuropsicología, luego vos tenés que tomar una decisión, o te vas por la rama de la investigación o te vas por la rama clínica. Seguir las dos se puede, pero es muy complicado y el programa es muy demandante, que es bien complicado seguir las dos. Entonces, normalmente tomas una o la otra. Entonces, los ingenieros en ciencias cognitivas se van por, obviamente, la rama de la investigación, que tiene que ver con neurociencias clínicas. Psicólogos y médicos, por lo general, suelen irse por la rama clínica de la neuropsicología. Una vez más, estoy hablando de acá. Aunque yo estuve viendo programas de una universidad en América Latina, de varias universidades de América Latina, y creo que también lo tienen dividido de la misma forma. Esta subespecialidad, ya sea clínica o ya sea de investigación. En esta ocasión te presentamos el concepto plasticidad neuronal. Se le conoce de muchas formas como plasticidad neural, plasticidad sináptica, neuroplasticidad y puede que suene un poco complicado, pero no lo es. ¡Comencemos! Podríamos tomar como referencia la palabra plasticidad, ya que el cerebro se puede adaptar a distintas formas aumentando o disminuyendo de tamaño. Este término se refiere a la capacidad de adaptación del sistema nervioso central, quien es el encargado de todas las funciones del cuerpo humano, incluyendo los sentidos y la mente en general. Además, es un proceso en el cual incurre la comunicación de todas las señales del ambiente hacia nuestro cerebro, sinapsis, enfocándose en la mejora continua de la captación de esas señales, es decir, que sea más óptimo el proceso. A diferencia de la resiliencia, esta es una propiedad de nuestro sistema nervioso frente a las presiones del contexto, no nosotros enfrentándonos al mismo. En otras palabras, nuestro cerebro se adecúa y se moldea en base a las acciones habituales. Literalmente, el cerebro forma un caminito para que la conexión sináptica se dé con más facilidad. ¿Y qué hacemos para fomentar la plasticidad neuronal? Bueno, cepillarte los dientes con la mano distinta a la habitual puede ser una forma de empezar. Hacer actividades que no hayas hecho antes, escuchar música diversa, todo esto y más hará que tu cerebro tenga el impulso saludable de adaptarse a distintas necesidades y trabajar mucho mejor. ¿Y vos ya conocías ese concepto? Déjanoslo saber en los comentarios. ¿Cuáles podrían ser algunas aptitudes que sean necesarias para ejercer como neuropsicólogo? No quiero sonar cliché, pero la neuropsicología va tiene un vínculo muy estrecho con la investigación
Entonces, el espíritu crítico es importante. Tener un espíritu crítico muy agudo y muy sagaz es importante. Tener una capacidad analítica también. Es importante saber idiomas, porque principalmente inglés, porque serias que se hacen son en inglés. Una aptitud también muy importante es la capacidad de memorizar. Hay que memorizar mucho, hay que tener una buena memoria para poder hacer asociaciones rápidamente al momento de ver signos y síntomas, poder llegar a un síndrome, a hacer patrones, estructurar patrones sindrómicos. Y vale, las habilidades nésicas son muy importantes, es decir, tener una buena memoria es importante. También a veces es importante ser muy creativo. Como yo dije al inicio, hay diagnósticos que no son tan evidentes. Por ejemplo, hay dos trastornos neuropsicológicos, bueno, neurológicos con efectos psicológicos, que son la heminegligencia y la hemianopsia. Y para distinguirlos hay que ser muy, muy sagaz y hay que ser muy creativo al momento de entrevistar al paciente. Eso hace que sea necesario también tener buenas aptitudes comunicativas y de relaciones sociales para poder hacer del ambiente clínico algo agradable al paciente. Muchas veces hay trastornos que le dan vergüenza al paciente, que le hacen sentir vergüenza. Entonces, para poder explorar realmente lo que está pasando con él y poder llegar al kit del problema, es necesario ganar su confianza. Y esto habla de la necesidad de tener excelentes habilidades sociales de comunicación y de empatía también. Hay una cosa que me gustaría agregar, que es en relación a lo que dijiste anteriormente sobre los campos de acción. La neuropsicología de investigación tiene diferentes enfoques, ¿no? Existe también algo que se llama la neuropsicología animal. Los neuropsicólogos que se consagran a este campo, a esta área, son aquellos que desarrollan protocolos experimentales para aplicarse o conducirse en ratas, en monos, en diferentes tipos en diferentes animales, a fin de comprender mejor su comportamiento y tal vez utilizarlo como base empírica para hipotetizar sobre el comportamiento en los seres humanos. Está también la neuropsicología del desarrollo. Ha habido un auge bastante importante en lo que se refiere al trastorno del espectro autista desde la neuropsicología. Desde la neuropsicología ligada a la neurociencia, ¿no? Por ejemplo, fue hace poco, en el 2017, que con una muestra de alrededor de 400 bebés más o menos, y se determinó que existe una correlación entre la mirada de los bebés entre los 6 meses y los 9 meses y el desarrollo del trastorno del espectro autista. En general, un bebé cuando observa entre los 6 y los 9 meses, observa la parte inferior de la cara, es decir, la boca y baja incluso hasta el cuello, en lugar de hacer contacto visual. Este comportamiento está altamente correlacionado con el desarrollo del espectro autista en edades posteriores, porque en general el diagnóstico no se hacía antes de los 6 años, pero ahora con estos nuevos indicios que han surgido a partir de la investigación neuropsicológica, esto abre pauta, esto da pie a afinar los procesos diagnósticos, por ejemplo, para detectar el espectro autista muchísimo más temprano y, por lo tanto,
dar la posibilidad o abrir la posibilidad a iniciar una intervención mucho más temprana. Entonces, y de esto se ocupa este campo de la neuropsicología del desarrollo. Y hay otra cosita que me gustaría precisar, que es en cuanto a la investigación, que yo hice esta separación clínica o investigación, pero lo cierto es, y eso es, acordándome de alguna de mis conferencias, lo cierto es que también puedes hacer investigación dentro de la clínica, solamente que un enfoque distinto. Es un enfoque distinto. Una cosa es hacer la investigación dentro del campo clínico a partir de lesiones anatomofisiológicas, y lo otro es el campo de la investigación de la neuropsicología cognitiva. ¿Ya? El campo de investigación de la neuropsicología cognitiva es ese el que está ligado a otros campos, como lo que ya dije, de la inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Sí? O el mapeo de funciones como la memoria o el lenguaje. Pero sí es cierto que un clínico también puede hacer investigación. ¿Cómo? A partir de estudios de caso. Sí, un neuropsicólogo se dedica, por ejemplo, al trabajo con pacientes afásicos o se dedica al trabajo con pacientes que tienen negligencia o que tienen síndrome de desconexión callosa, por ejemplo. Al cabo de, qué sé yo, 3, 4, 5 años trabajando con este tipo de pacientes, puede generar un volumen importante de estudios de casos que pueden devenir en una producción científica muy, muy valiosa. Entonces, sí, solamente quería precisar eso, que en efecto, desde la clínica puedes hacer investigación, pero yo hacía esta separación entre la clínica, que se encarga, ¿no?, del estudio de las disfunciones anatomofisiológicas y sus repercusiones en las funciones cognitivas, y la investigación neuropsicológica cognitivista, o de la neuropsicología cognitiva. Este tipo de anotaciones son importantes hacerlas cuando se trata de definir campos y se trata de un poquito de describir el papel del neuropsicólogo frente a la ciencia, frente a la investigación, frente al campo clínico, etc. El psicólogo en sí ocupa técnica, ocupa método, ocupa procedimientos, ya sean guías de observación, test psicológicos. ¿Cuáles podrían ser algunos procedimientos, técnicas, métodos que utilizan los neuropsicólogos? Me refiero al neuropsicólogo en general, tanto el clínico como el que hace investigación. ¿Sí? ¿Cuáles podrían ser las técnicas, métodos, procedimientos que ocupan al ejercer? Hablando del neuropsicólogo clínico, lo primero, fundamental, es la entrevista. O sea, bueno, antes haces un análisis documental, porque como dije anteriormente, el neuropsicólogo clínico trabaja de la mano con un grupo multidisciplinario y por lo general el paciente, al menos acá, estoy hablando de mi contexto, de donde estoy yo, no sé cómo funcionará en Nicaragua, pero acá el neuropsicólogo prácticamente es la última etapa, es al último sujeto al que el paciente ve, el último especialista al que ve. Entonces, todo empieza por un análisis documental del expediente. El neuropsicólogo tiene que ser capaz de saber qué es lo que está leyendo. Luego, la entrevista es una herramienta, una técnica. Y la observación, es decir, los protocolos de observación clínico, el examen mental, el mini examen mental, otro. Y a partir de ahí, a partir de la sospecha que tenga el neuropsicólogo, aunado a la referencia por la cual el neurólogo lo está mandando o el neurocirujano lo está mandando, entonces a partir de ahí escogerá las pruebas específicas, ya sea una de las más usadas casi siempre el WISE, para determinar procesos de demencia instaurados, o si ya están instaurados o no. También hay pruebas específicas como el NEPSI, normalmente se utiliza con niños, el CMS, que es Children Memory Scale, esto para trabajar con niños. El NEPSI es muy completo, muy, muy completo, trabajando con niños y adolescentes, porque evalúa atención, memoria, lenguaje. Luego está el test de Stroop también,
Y luego yo hablé de la creatividad. La creatividad es muy importante porque a veces, por ejemplo, para darte cuenta si un paciente tiene heminegligencia o tiene hemianopsia, vos le das una hoja en blanco y le decís que te haga un dibujo o que te reproduzca un dibujo. Entonces, la reproducción de un dibujo, por ejemplo, de un paciente con heminegligencia, por lo general, si vos le pones el dibujo de una casa o un paisaje, el paciente con heminegligencia te va a dibujar la mitad del paisaje, por ejemplo. Entonces, eso es una técnica. Luego, otra, para explorar los trastornos que están ligados a la motricidad, dale a un paciente un par de tijeras y decirle que te corte un papel, o hacerle un trazo y decirle que te corte un papel, y vas a ver la dificultad, vas a poder darte cuenta de las dificultades que pueda tener en la motricidad fina. Me explico. O, por ejemplo, un paciente con sospecha de demencia semántica, que es esta pérdida de conceptos. Por ejemplo, dale a un paciente un estetoscopio y decirle que lo utilice, así. Esto es una cosa, ¿cómo decirte? Que puede ser banal, pero que te das cuenta a través de la entrevista, por ejemplo, si la persona no tiene inconvenientes para recuperar información que le acabas de precisar media hora antes, pero tiene dificultades, por ejemplo, para el reconocimiento de objetos, eso habla de una posible demencia semántica. Entonces le das un estetoscopio y le decís, tome, aquí está este objeto, utilícelo, como normalmente se utilizaría. Entonces la persona toma el objeto. Si la demencia semántica está bastante avanzada, la persona te va a decir que no sabe qué es eso, que no sabe para qué se ocupa. Eso te reenvía a tu capacidad de análisis, a tu capacidad para hacer asociaciones, a tu creatividad como clínico para saber por dónde está la cuestión aquí, ¿sí? También lo pones a caminar, mira si hay un balanceo o no. Entonces, todo eso es importante. Por ejemplo, para detectar déficit de atención, le puedes poner una gama de patrones, por ejemplo, y que detecte X tipo de patrón, los más sutiles. Entonces, hay muchas cosas, hay muchas, digamos, pruebas que no están estandarizadas y que son simples ejercicios que puedes hacer dentro del consultorio y que hablan mucho y que indican muchísimo de lo que puede estar sucediendo con el paciente. Por ejemplo, también hay un caso para saber, por ejemplo, para ubicar una lesión, por ejemplo. No es lo mismo si vos le das un papel y un lápiz a una persona, por ejemplo, le decís que te escriba, decirle, escríbame su nombre, y la persona quizás no lo logra escribir su nombre. Entonces, ok, algo no está bien, ¿verdad? La persona no logra escribir su nombre, lo intenta y no lo logra, Entonces, podemos sospechar que hay una lesión en el área motora primaria y todo esto. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Chepe Psych Club. Los esperamos pronto, no olviden dejarnos sus comentarios y suscribirse. Hasta la próxima.